Bienvenidos al módulo 3, Migración y Trabajo Infantil, del curso para diseñar una respuesta local para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente. Este módulo tiene tres objetivos principales. 1, comprender todos los conceptos principales sobre el fenómeno migratorio. 2, analizar la relación entre trabajo infantil y migración. Y 3, incorporar el factor de migración a la caracterización local del trabajo infantil en la herramienta MIRTI. Iniciemos con el objetivo 1, pero antes de pasar a ver los conceptos sobre migración, es importante mencionar en primer lugar que la migración es un derecho con especial reconocimiento en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona dos puntos muy importantes. 1, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Y 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y poder regresar a este cuando lo desee. Iniciemos con los conceptos. Es importante tener en cuenta que estos conceptos no se deben de analizar de memoria, pero sí comprender para cuando revisemos los documentos normativos de cada país o las encuestas o censos estadísticos en la revisión de los datos. Iniciemos con el concepto de migración. Migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. El concepto de migración internacional se define como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales. Y el concepto de migración laboral, que se define como el movimiento de personas de un país a otro o dentro del mismo país de residencia con fines exclusivamente laborales. Dos conceptos importantes relacionados que tenemos también que tener en cuenta para el análisis de la migración es el de desplazados internos y refugiados. Ambos hacen referencia a personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de extrema violencia generalizada, de violaciones a sus derechos humanos o bien para evitar dichos efectos. La diferencia entre los desplazados internos y refugiados es que los desplazados es dentro del propio país y los refugiados es que salen de su país en busca de seguridad. Otro concepto muy importante es entender qué se entiende por el flujo migratorio. El flujo migratorio es el número de migrantes internacionales que llegan a un país o parten de un país en el transcurso de un periodo específico. Y dentro de este flujo migratorio debemos de comprender qué es inmigración y qué es emigración. Inmigración, desde la perspectiva del país de llegada, es la persona que se traslada de un país distinto al de su nacionalidad, de manera que el país de destino se convierte en su nuevo país de residencia. Y la emigración, desde la perspectiva del país de salida, es el movimiento que realiza una persona desde el país de nacionalidad hacia otro país, convirtiendo a este último en el de residencia. Y dos últimos conceptos importantes es el de migración irregular y migración regular. El concepto de migración irregular hace referencia al movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del país de origen, de tránsito o de destino, mientras que la migración regular se define como el movimiento de personas que se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino. Podemos ver en la gráfica siguiente el número de algunos países de América Latina y el Caribe, según cuántos migrantes en número de personas hay o en términos del porcentaje de la población que representa con respecto al total del país.
En color azul, más fuertes son los emigrantes, en color azul claro son los inmigrantes. Podemos ver, en términos generales, que México es el país con el mayor flujo migratorio. Y de acuerdo con la proporción de población, es el país de Jamaica, en donde casi el 40% de la población total del país es emigrante. Ahora bien, como les comentaba, para el término de análisis de los datos estadísticos y de las fuentes de información, es importante tomar en cuenta cómo se mide la migración. Uno, se utilizan dos medidas de frecuencia importantes. Uno son los flujos y otro los stocks de personas migrantes. El flujo es el número de personas migrantes internacionales que llegan a un país determinado durante un periodo específico, generalmente un año calendario. Y el stock es una medida estática del número de personas que pueden identificarse como migrantes internacionales en un momento determinado.